Embriología, también llamada ontogenia, estudia el desarrollo de un individuo desde la fecundación hasta el momento del parto, de 0 semana 38. Vista general. Hasta la tercera semana el individuo se denomina concepto, no tiene forma definida. Hasta la octava semana se denomina embrión, ya tiene apariencia humana y se forman órganos y aparatos, y hasta la semana 38 se denomina feto, se produce la maduración y el crecimiento. Excepción. Hasta el quinto mes, el sistema nervioso y el aparato locomotor no completan su diferenciación. Las células llevan a cabo 3 procesos, para la formación y la maduración de los tejidos. 1. Multiplicación. 2. Desplazamiento. 3. Diferenciación. Primera semana del desarrollo. Tras la eyaculación se produce en las trompas de falopio la fecundación, es decir, la unión del óvulo y el espermatozoide. En cuanto entra el espermatozoide, el óvulo se transforma en ovocito y se forman los pronúcleos masculino y femenino. Cuando los pronúcleos se fusionan se forma el cigoto, que vuelve a recuperar la dotación cromosómica 2n, 46 pares de cromosomas, marcando el sexo del individuo. El par 23, que puede ser 20, para mujer o XY, para hombre. En el momento de la fecundación se produce también una reacción, que aísla al cigoto, formándose alrededor de él una especie de coraza compuesta por la membrana pelúcida, capa interna, y la corona radiada, capa externa. A lo largo de esta primera semana el cigoto se empieza a dividir sucesivamente hasta dar lugar a un conjunto de 32 células llamadas blastómeros, que forman la mórula debido a su parecido en forma con una mora. Las primeras 6 u 8 células de este cigoto son totipotentes, es decir, pueden dar lugar a un individuo completo. Luego, si separásemos las 2 primeras células tendríamos 2 gemelos genéticamente iguales. Si separásemos 4 gemelos, etc. El día 5, aproximadamente, todas las células de la mórula se desplazan hacia el lateral de la membrana pelúcida, quedando una cavidad central hueca llena de líquido, el blastocele. A esta nueva estructura que se ha formado la llamaremos blástula o blastocisto. Dentro de él podemos diferenciar trofoblasto, células periféricas que alimentarán al embrión. Embrioblasto, células del interior de la blástula que darán lugar al embrión. Todo este proceso tiene lugar en las trompas de falopio. Al final de esta semana se produce la eclosión, la blástula se libera de la membrana protectora y la implantación, el blastocisto se desplaza hasta el útero y se une al endometrio. Durante la adhesión del blastocisto al endometrio se anula el complejo de histocompatibilidad mayor, CHM, para que éste no sea rechazado por el sistema inmunológico de la madre y no se produzca el aborto. De esta manera tiene lugar la anidación, que debe producirse en el sitio adecuado, para que no se forme una placenta previa. Anatomía humana. Inés Torres Nieto. 5. Segunda semana del desarrollo. El blastocisto penetra completamente en el endometrio. Se producen las siguientes transformaciones en el trofoblasto. Se van a distinguir 2 capas de células. Sinfitotrofoblasto, la más periférica, que contacta con el endometrio. Fitotrofoblasto, la más interna, que rodea al embrioblasto y al blastocele. Ambos darán lugar a la placenta. En el embrioblasto también se van a distinguir 2 capas de células. Epiblasto, la capa superior, pegada al fitotrofoblasto. Hipoblasto, la capa inferior, en contacto con el blastocele. Ambos conforman el disco germinativo bilaminar. Entre el fitotrofoblasto y el epiblasto aparece una nueva cavidad denominada cavidad amniótica, en cuyo interior está el líquido amniótico. También, a medida que la cavidad amniótica crece, se forman en el sinfitotrofoblasto las lagunas trofoblásticas, que más tarde se llenarán de sangre materna. El blastocele pasa a llamarse saco vitelino primario. Aparece una nueva capa de células entre el saco vitelino primario y el fitotrofoblasto, el mesodermo extraembrionario, que es una capa vascular que va a crecer teniendo la capacidad de llegar a las lagunas trofoblásticas, conectando así la sangre de la madre con la del futuro embrión. Esta estructura forma parte de la placenta. En el mesodermo extraembrionario se forman grandes cavidades que delimitan un nuevo espacio denominado cavidad coriónica, que rodea el saco vitelino primario y la cavidad amniótica, excepto por donde el disco bilaminar está unido al fitotrofoblasto a través del pedículo de fijación. Con el desarrollo de vasos sanguíneos este pedículo dará lugar al cordón umbilical. Con el desarrollo del mesodermo extraembrionario se estrangula el saco vitelino primario, quedando dividido en 2 partes, el saco vitelino secundario y el quiste exocelómico, que generalmente se degrada. Tercera semana del desarrollo. Se produce la gastrulación, caracterizada por formación de las 3 capas germinales definitivas, disco trilaminar, que darán lugar a todos los tejidos del cuerpo humano, ectodermo, mesodermo y endodermo. Se establece el eje corporal, la notocorda y la simetría corporal en el embrión. Quedan diferenciadas las partes craneal y caudal. En la superficie del epiblasto aparece una grieta denominada línea primitiva, define craneal y caudal, derecha e izquierda. En el extremo cefálico de la línea aparece una dilatación llamada nodo primitivo o nodo de Hensen. También en el epiblasto aparecen 2 membranas, la bucofaríngea y la cloacal.
Ahora las células comienzan a desplazarse hacia la línea primitiva y penetran en su interior, situándose entre el epiblasto y el hipoblasto. Así, las células que van hacia la membrana bucofaríngea forman la notocorda, columna vertebral primitiva, y las que van hacia la cloacal pasan a formar parte del hipoblasto. Anatomía humana. Inés Torres Nieto. 6. De esta forma se forma el disco trilaminar, ectodermo. A partir del epiblasto, es la capa más dorsal y contacta con el amnios. Endodermo. A partir del hipoblasto, contacta con el saco vitelino. Mesodermo. Entre las dos capas anteriores. Incluye la notocorda y tiene 3 partes. Mesodermo paraxial o somita, pegado a la notocorda. Mesodermo intermedio. Mesodermo lateral. Se continúa con el mesodermo extraembrionario, que conecta con la cavidad amniótica y el saco vitelino. El endodermo, mesodermo y ectodermo son las capas germinales. Todo este proceso está regulado genéticamente. 4ª semana del desarrollo. Ya tenemos un niño formado. Hasta la 8ª semana hablamos de periodo embrionario, pero a partir de aquí nos encontraremos en el periodo fetal, que es cuando el niño crece y madura hasta el parto. Sin embargo, el SNC y el aparato locomotor no se acaban de formar en la 8ª semana, sino que completan su diferenciación en el 5º mes. En el periodo embrionario las células se trasladan y diferencian continuamente, luego son muy sensibles a agentes exógenos. En el periodo fetal las células ya no son tan sensibles. Derivados de la hoja germinativa ectodérmica, SNC, SNP, epitelio sensorial del oído, nariz y ojo, epidermis y pelouñas, glándulas mamarias y subcutáneas. Otros, hipófisis, esmalte dental. Derivados de la hoja germinativa mesodérmica, tejido conectivo, cartilaginoso y óseo, aparato locomotor, músculo liso y estriado, células sanguíneas y linfáticas, paredes del corazón y vasos, riñones y gónadas, glándula suprarrenal, bazo. Derivados del mesodermo paraxial o somita asterisco, está formado por células mesenquimales que van a multiplicarse y dividirse, trasladarse y especializarse, formando 2 partes diferenciadas. Esclerotomo, va a dar lugar a los ligamentos y al esqueleto, huesos y columna vertebral. Dermatomiotomo, va a dar lugar a la piel, dermis y a los músculos. Derivados de la hoja germinativa endodérmica, revestimiento epitelial del aparato digestivo y respiratorio, vejiga y uretra, y cavidad timpánica y trompa de Eustaquio. Parénquima de las glándulas tiroides, paratiroides, hígado y páncreas. Retículo de las amígdalas. Desarrollo del tronco. Columna vertebral, se forma a partir de las células del esclerótomo que rodean a la notocorda y al tubo neural. Son células mesenquimales de forma estrellada indiferenciadas, que se van a ir especializando. Tubo neural, se encuentra formando segmentos y al lado de él tenemos las células del esclerótomo y del miotomo. De esta manera, a cada segmento del tubo neural le correspondería una sección de hueso y otra de músculo y piel. Así, de cada segmento del tubo neural va a salir un nervio o conjunto de nervios, que rodearán al hueso e inervarán al músculo. Hablamos entonces de protovértebras o vértebras primitivas, que se van a fragmentar en 2 y a unirse con la adyacente para formar hacia las vértebras definitivas, dejando paso libre a los nervios espinales para que se unan a los músculos y estos queden conectados. Entre 2 vértebras queda lo que se llama el disco intervertebral, el cual contendrá en la vida adulta el núcleo pulposo, es decir, la notocorda, tórax, esternón y costillas. Se va a formar debido al crecimiento de las partes laterales de las vértebras hacia adelante, denominadas procesos costales. Estas se van a unir en la parte anterior, formando unas condensaciones llamadas barras esternales, que crecen hasta la línea media y se fusionan dando lugar al esternón. Los músculos intercostales y abdominales derivan del miotomo, abdomen. Las células del dermatomiotomo se dividen en 2 grupos de músculos, ventral y pómero. Van a situarse en el tórax y en el abdomen, protegen las vísceras y funcionan de forma similar a los huesos. Dorsal, epímero, van a situarse a lo largo de la columna vertebral. Desarrollo de la cabeza y el cuello. Cabeza, se encarga de proteger el encéfalo y griega. Los órganos de los sentidos, excepto el tacto, se apoya en la base del cráneo o neurocráneo, formado por cartílago hialino más resistente de lo normal, para poder sostener el peso. Las células mesenquimales se transforman primero en cartílago y luego en hueso. El resto de los huesos de la bóveda craneal se conocen como el esplacnocráneo, formado por cartílago fibroso o mesenquimal que se transformará en hueso. Sin embargo, esta transformación es lenta para permitir que el encéfalo crezca y la osificación no se produce hasta los 2-3 años. La fontanela. Cuello. En la 4ª semana del desarrollo aparecen una especie de branquias a nivel cervical denominadas arcos branquiales o arcos faríngeos. Son hasta 6, de los cuales derivan la musculatura y huesos del aparato locomotor facial, los músculos de la lengua. Desarrollo de las extremidades. Aparecen a partir de unas líneas o crestas de las extremidades denominadas placamania y placapedia, 2 de cada una por extremidad a ambos lados del tronco del embrión.
Las extremidades superiores se desarrollan antes que las inferiores. La placa mania crece y primero se forman las manos, luego los antebrazos y finalmente los brazos. Así, se produce una rotación externa en la que el codo se va hacia detrás, quedando la espalda por delante. De esta manera lo ventral se corresponderá con lo flexor y lo dorsal con lo extensor. La apoptosis o muerte celular provocada en diferentes puntos de la placa manial permite la formación de los 5 dedos. Si esto no se produjese, los dedos quedarían unidos, sin dactilia. En la placa pedia, al producirse el crecimiento, se produce una rotación interna y las rodillas quedan por delante de la espalda. De esta manera lo ventral se corresponderá con lo extensor y lo dorsal con lo flexor. Debido al crecimiento y a estas rotaciones, en las extremidades se pierde la organización metamédica de segmentos de la médula o raíces metamédicas, mientras que las células de los huesos y los tendones se forman a partir del mesénquima. Los músculos se desarrollan a partir de las células del miótomo. Así, el tendón de un músculo deriva del mesodermo y los vientres del somita. También se empiezan a disolver algunas de las zonas mesenquimales, formándose así las cavidades articulares, con cartílago, meniscos, anillos. Para que se desarrolle una extremidad adecuadamente hay 3 puntos clave: cresta apical, células que recubren las crestas de las extremidades y son las responsables del crecimiento en longitud, ya que inducen al mesodermo subyacente a multiplicarse. Mesénquima subyacente es el responsable de la orientación ventral dorsal. ZPA, zona de actividad polarizada, determina la orientación radial ulnar o lateral medial. Generalidades del sistema nervioso. Podemos dividir el sistema nervioso en SN central, formado por el encéfalo y la médula espinal. Es todo el conjunto de neuronas y células de la glia que está contenido dentro del cráneo y la columna vertebral. Se encarga de percibir estímulos externos y transmitir impulsos a nervios y músculos. SN periférico. Conecta el SNC con estructuras periféricas, de las que recibe información sensorial y a las que envía impulsos de control. Está formado por nervios craneales, surgen en el encéfalo. Nervios espinales, surgen en la médula espinal. Desde el punto de vista funcional, SN somático, aunque esté automatizado, somos conscientes de su actividad. SN autónomo, regula de forma inconsciente todas las funciones vegetativas. Este a su vez se divide en OSN simpático, lleva a cabo una reacción de defensa automática para protegernos de cualquier situación. Está localizado en la región toracolumbar de la médula torácica. Parasimpático, lleva a cabo la reacción opuesta, es el encargado de volver a una situación de relajación. Está localizado en el tronco del encéfalo y en la médula espinal a nivel sacro. La inervación del músculo liso, las glándulas sudoríparas y los músculos erectores de los pelos se debe al SNA, que favorece la dilatación o la contracción de las arterias dependiendo de la situación, para que se produzca la termorregulación a través de la sudoración. Los problemas en el SNA dan lugar a un dolor especial, difuso y poco localizable. Un fallo nervioso da lugar a trastornos tróficos. La médula espinal se encuentra protegida dentro de las vértebras, forma parte del SNC y dentro de ella se encuentran agrupadas las neuronas, ganglios. Todos los elementos del cuerpo tienen que estar conectados tanto al cerebro como a la médula y para ello tenemos los nervios, son las líneas de conexión. Así, la médula espinal se conecta a través de 2 raíces, una que va por delante, la raíz anterior, y otra que va por detrás, la raíz posterior, en la cual encontramos los ganglios raquídeos. Cuando ambas se juntan forman un nervio raquídeo, que a su vez se divide en 2 ramas, una que va hacia la región ventral y lateral, rama ventral, y otra que va hacia la región dorsal, rama dorsal. De esta manera, una neurona hace el siguiente viaje. Además, la médula también está protegida por las meninges. Encontramos 3 capas. Pia madre, la más interna, aracnoides. Contiene el líquido cefalorraquídeo, cuya función es evitar el rozamiento y reducir los golpes. Dura madre, la más periférica, pegada prácticamente al hueso. La cadena simpática avanza a ambos lados de la columna vertebral y en ella también encontramos ganglios, que contienen neuronas. Así, la rama dorsal de los nervios raquídeos está conectada a la cadena simpática a través de ramas comunicantes. Esto muestra cómo el SNS y el SNA están conectados. Los nervios son conductos de información somática y autónoma, y a su vez motora y sensorial. En los nervios raquídeos encontramos fibras, que salen de la médula, motoras y eferentes, que entran a la médula, sensoriales y aferentes. Los nervios, que tienen ambas fibras se denominan mixtos. La vía motora del cuerpo humano, para ejecutar una acción tiene 2 neuronas, superior, situada en la corteza neuronal superior del cerebro, e inferior, situada en la médula. Así, las superiores se unen a las inferiores, produciéndose la sinapsis. Por ejemplo, las motoneuronas superior e inferior
Las neuronas que parten del cerebro se cruzan al lado contralateral en el 90% de los casos. Por ejemplo, una parálisis en el lado izquierdo del cuerpo se debería a un problema en la neurona superior del lado derecho. La vía aferente o sensorial necesita 3 neuronas. La primera neurona parte del músculo y llega a la médula a través del nervio raquídeo y pasando por el ganglio raquídeo de la rama dorsal. Allí se produce el relevo. La segunda neurona sube hasta la base del tálamo, donde se producirá el relevo de nuevo. La tercera neurona va desde el tálamo a la zona parietal del cerebro. La arteria aorta tiene numerosos vasos a nivel abdominal que irrigan a las vísceras. Así, por delante de ella encontramos unas irregularidades denominadas ganglios preaórticos o prevertebrales que contienen neuronas del SMA parasimpático y que se encuentran fuera de la médula. También podemos encontrar estos ganglios cerca de las vísceras que irriga esta arteria. El sistema nervioso parasimpático tiene 2 neuronas. La primera neurona, denominada preganglionar y que se encuentra en el sacro o tronco del encéfalo, llega a la víscera, donde se encuentra la segunda neurona, denominada postganglionar y que se encuentra pegada a las vísceras o en los ganglios preaórticos y hace sinapsis. El sistema nervioso simpático tiene también 2 neuronas, la presináptica, que va de la médula a la cadena simpática, y la postsináptica, que va de la cadena simpática a la víscera correspondiente. Ambas están en la zona lumbar. Desde el nivel craneal sale un nervio denominado vago X, que va a inervar vísceras como el ojo, el hígado, el corazón, el bazo, el estómago, la vejiga y parte del intestino, exceptuando el colon, que será inervado por la parte sacra de la médula junto con las zonas genitales. Generalidades del sistema circulatorio. El corazón es un órgano muscular con forma de naipe francés, dividido en 4 cavidades, 2 atrios o aurículas, derecha e izquierda, y 2 ventrículos, derecho e izquierdo. Desde el punto de vista funcional, fisiológico y patológico es resultado de la suma de 2 bombas hidráulicas que recogen sangre y la expulsan. La sangre venosa, que viene de todo el cuerpo, entra por las venas cavas superior e inferior en el atrio derecho y de ahí pasa al ventrículo derecho. Este paso es regulado por la válvula tricúspide, que evita el reflujo. Del ventrículo derecho sale hacia los pulmones a través de la arteria pulmonar, donde se oxigena y vuelve al corazón, exactamente al atrio izquierdo a través de las venas pulmonares. De ahí la sangre se dirige al ventrículo izquierdo pasando por la válvula mitral. Una vez en el ventrículo izquierdo, con paredes muy gruesas y fuertes, la sangre sale por la arteria aorta y se distribuye por todo el cuerpo humano. La arteria aorta en la parte derecha del tronco se llama arteria innominada o tronco brachiocefálico. En la parte izquierda se divide en la arteria carótida y la subclavia común. En la parte izquierda también se produce la misma división, pero no parte directamente de la arteria, sino del tronco brachiocefálico. La circulación mayor y menor se relacionan con el recorrido de la sangre asociado a una de las 2 bombas, menor barra pulmonar, relacionado con la bomba derecha, de la que la sangre sale, va a los pulmones y regresa al corazón por las venas pulmonares, mayor, relacionado con la bomba izquierda, más potente que la derecha, de la que la sangre sale a través de la arteria aorta, se distribuye por el organismo y regresa al corazón por las venas cavas. Una arteria que tiene un nombre determinado va cambiando su denominación al cambiar de región anatómica. La arteria subclavia pasa a llamarse axial en la región axilar y luego braquial en la región del brazo. Lo más importante es que las arterias no se vean obturadas, se estrechan demasiado por procesos degenerativos como la arteriosclerosis, placas, que reducen el calibre del vaso. Si esto pasa, la sangre no llega a los tejidos y se produce la necrosis de los mismos. La arteriosclerosis puede aparecer a partir de los 25 años por causas genéticas y ambientales. Para evitar estos problemas, tenemos las arterias colaterales, que salen del tronco principal de la arteria, son de pequeño calibre y se conectan a diferentes regiones del vaso, del extremo más proximal al más distal. Cuando la ruta principal se ve obstruida, las arterias colaterales se dilatan para que siga fluyendo la sangre. Estos son las vías vicariantes o sustitutivas, las cuales se desarrollan con el ejercicio. Cuando 2 arterias se unen se denomina anastomosis, unión de 2 tubos huecos. También ocurre con las asas intestinales. Lo contrario es la unión entre tubos no huecos, es decir, compactos, nervios, por ejemplo, que se llama conexión. Las arterias tienen en sus paredes músculo que moviliza la sangre y está asociado a lo que se conoce como el pulso. La sangre pasa a través de las arterias, las cuales van disminuyendo su calibre a medida que avanzan hasta acabar en una red de vasos muy arteriales muy finos denominados capilares. Estos capilares arteriales se conectan a su vez con los venosos y se produce el proceso inverso. Las venas van aumentando su calibre en su camino al corazón. En estos capilares se produce el intercambio de nutrientes y gases de la sangre y los desechos. Cada arteria está acompañada por 2 venas, denominadas venas comitentes, aunque hay excepciones como la vena axilar. Las venas se pintan de azul y son no musculares, por eso tienen mayor diámetro.
Generalmente, los movimientos musculares favorecen el regreso de la sangre al corazón. Estructuras como la fascia de envoltura o los tabiques intermusculares hacen que lo que queda cubierto por ellos sea inextensible, de tal manera que las venas que pasan al lado de los músculos se comprimen cuando estos se contraen. Luego, las venas hacen llegar la sangre al corazón a través de un sistema muscular, pero no intrínseco, sino externo. Para que cuando la sangre asciende no haya reflujo, si cortásemos las venas veríamos que en el interior tienen una especie de nichos de golondrina, para que la sangre progrese paulatinamente. Cuando este sistema falla y se forman las llamadas varices, las venas se ensanchan barra dilatan. Hay un sistema profundo de venas que va por debajo la fascia de envoltura y se corresponde con las dos venas que se encuentran acompañando a cada arteria. El otro sistema venoso es superficial y se encuentra entre la piel y la fascia de envoltura. Vascularización óvulo, que se refiere al transporte de sangre y linfa, por lo que incluye arterias y venas, sistema circulatorio y sistema linfático.